Recién analizábamos con un politólogo las repercusiones luego del discurso de Milei en cadena nacional el pasado viernes, en donde ratifica que va a vetar todo lo que considera un paquete que pone en peligro el déficit cero, ¿no? Y que todo lo que conlleva, por ejemplo, a jubilados, el presupuesto universitario, a la emergencia Garraham, entre otras cuestiones, lleva un 2,5% del PBI y que no va a llevar adelante eso y va a hacer cualquier cosa, incluso proponer leyes que penalicen a los legisladores, que voten proyectos que afecten el déficit fiscal, para llevar adelante la planificación y su bandera, que es el déficit cero, ¿no? O el ajuste fiscal a cualquier precio. Ahí está el presupuesto universitario, ¿no? Que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Permanentemente conversamos con integrantes del CIM, del Consejo Interuniversitario Nacional, del cual Luis Negretti, el rector de la Universidad de Villa María, es miembro, sigue siendo miembro, o al menos seguramente está en contacto con el CIM y sabe cómo ha caído esto en la comunidad universitaria. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿cómo recibieron la ratificación, ¿no? El endurecimiento? Porque si bien es a voces que el gobierno se resiste a la aprobación del presupuesto universitario, que viene reconducido hace tanto tiempo, los salarios y demás, bueno, ahora es como que el viernes en cadena nacional endureció la postura, ¿no? Sí, en realidad, por más que se endurezca, era lo previsible y esperable. Yo en este sentido, y lo digo de manera individual, no soy muy optimista. Sí me parece que el hecho de haberse aprobado una ley en el Congreso con amplísima mayoría para financiamiento universitario es importante porque mantiene en agenda un tema que para nosotros es fundamental, pero no tengo expectativa en que una vez aprobado por el Senado y vetado por el presidente, que era lo esperable, se logre los 2 tercios para poder insistir. Aun cuando se aprobó por más de 2 tercios, es probable que legisladores que aprobaron el proyecto de ley luego no rechacen el veto. Yo Ajá. sí, en lo personal y particular, tengo alguna expectativa en que los diputados fundamentalmente tengan la madurez suficiente junto al Poder Ejecutivo, que es quien mayor madurez tiene que tener, para que ahora en septiembre, octubre, se pueda discutir un presupuesto razonable para 2026. Creo que no existe ningún país serio en el mundo donde rija el Estado de Derecho, donde por tercer año consecutivo no haya un presupuesto para el Estado, porque esto, si no hay un presupuesto, deja librado a la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo a la hora de ejecutar las distintas partidas, que es lo que nos trajo hasta este lugar de tantas dificultades para el sistema de educación superior, la ciencia y la tecnología. Bueno, justamente, a ver, además es ley, con lo cual se está faltando a la ley de presupuesto, ¿no? La semana pasada se viralizó una nota de unos científicos que habían tomado el hecho de vender yerba para hacer funcionar unos equipos aquí en la Universidad de Río Cuarto. Y esto tiene que ver con eso, con todo el recorte a la ciencia y la puesta en funcionamiento de equipos que fueron adquiridos hace un par de años y que están sin poder funcionar o cargos sin nombrar. Conversado con uno de ellos que no ha sido, rindió concurso para CONICET, aprobó y todavía no tiene la firma que lo habilita a ejercer el cargo, por ejemplo. Con lo cual son también decisiones políticas más que la caja, ¿no? Sí, absolutamente es una situación que estamos atravesando todas las universidades. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Hubo un programa hace unos años que se llamó Equipar Ciencia y que posibilitó que las distintas unidades académicas podamos adquirir equipamiento, lo cual lleva muchísimo tiempo, porque son obviamente equipamientos importados de alta tecnología que después de mucho tiempo están llegando, ya habían sido pagados hacia 2023 y están llegando y es imposible ponerlo en funcionamiento porque requiere adecuaciones de infraestructura y de equipamiento para que esos equipos puedan funcionar. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y bueno, eso en ciencia y técnica, pero también en el quehacer universitario diario, eh, todo lo que se rompe es muy difícil arreglarlo, la infraestructura que se deteriora no se puede mantener. Y bueno, esto no se puede prolongar durante mucho tiempo más. Es como la gente que está viendo en este momento, piénsese en sus hogares.
uno puede priorizar ciertos aspectos, pero no puede dejar de mantener su casa durante muchos años, porque después el daño se torna irreparable. Y a nosotros nos está pasando eso, además del deterioro de los ingresos, que es lo más importante, la, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, también acompaña un deterioro del funcionamiento general de las universidades, que bueno, que de prolongarse el tiempo va a ser muy difícil volver atrás, ya hoy nos cuesta, aunque se revirtiera la cuestión presupuestaria nos costaría, bueno, si esto sigue de esta manera, la verdad que no sabemos qué puede llegar a terminar y nos preocupa demasiado. Luis, ¿qué se habla entre los rectores, digo, en el SIM o con quien tenés contacto permanente? ¿Cuál es la estrategia? Porque además se ha votado un modelo que prioriza la migración a o sea, la instrucción del Estado, la migración a las universidades privadas, o sea, es una visión política, ¿no? Entonces, el desguace o el desfinanciamiento en el presupuesto educativo, por ejemplo, universitario en particular, es una decisión. Entonces, ¿cuál es la estrategia frente a esto? ¿Cómo subsistir o cómo darle pelea? Hay una marcha universitaria que se programa, ¿no? Sí, creo que la palabra que mencionaste recién es la clave, subsistir. Mm. Subsistir con las puertas abiertas de cara a los estudiantes, con las universidades llenas, porque creo que más allá de las medidas de fuerza como la de hoy, que son importantísimas y que como sí nosotros somos docentes también y acompañamos plenamente las medidas de fuerza, pero tienen que estar dosificadas suficientemente para mantener las universidades abiertas. Yo no comparto en que escalemos la litigiosidad y lleguemos a paros por tiempo indeterminado, por ejemplo, porque eso es hacerle el juego al gobierno, que es lo que quiere. En Mm. definitiva, poner los esfuerzos tal vez en la educación privada y no en la educación pública. Es difícil plantear una estrategia que el gobierno pueda comprender porque hay una decisión tomada, fundada en razones profundas de parte del gobierno, de convicciones respecto de lo público. Se dice permanentemente y no solo que se dice de parte del gobierno, sino que se ejercita en el día a día. Y bueno, en ese sentido, como consejo de rectores, como gremios también, docentes, los tres gremios docentes, el gremio no docente, nos resulta difícil encontrar una metodología. En la oportunidad de abril de 2024, creo que nos sirvió esa gran marcha federal universitaria para visibilizar respecto al resto de la comunidad, pero hay que recordar que en esa época no estaban todavía, al menos, agudizadas las problemáticas relacionadas con la discapacidad, con el Garrahan, con los Mm. jubilados y otras tantas que hoy comparten con las universidades la agenda de dificultades, el comercio, la industria, el propio campo, o sea, todos estamos teniendo serias dificultades. Entonces tenemos que ser cuidadosos, estrategas y, como decía recién, tal vez apuntar un mayor esfuerzo a que los diputados y el Poder Ejecutivo acuerden un presupuesto 2026 que nos dé la posibilidad de seguir sobreviviendo. En este momento, con este gobierno, las expectativas son tan, pero tan bajas que sobrevivir ya sería un gran logro para el sistema universitario y científico-tecnológico a la espera de que vengan tiempos mejores. La semana pasada hablaba con el presidente del CIM y decía que la estrategia era eso, hablar diputado por diputado, viajar, conversar y convencerlos para que acompañen, bueno, esto, ¿no? De no dar cabida al veto en este sentido, junto con el presupuesto universitario. ¿Se han organizado para viajar en conjunto? ¿Vos seguís perteneciendo al consejo? ¿Cómo es tu diálogo con el CIM? No, todos quienes somos rectores, rectoras, pertenecemos al CIN, al Consejo de Rectores y Rectoras, y sí, hay, por suerte, somos 60 Sí. y hay una coordinación y una claridad de objetivos que hacen que nos distribuyamos la tarea, así como el rector Alpa de La Pampa, que actualmente preside, ha hecho lo propio con los diputados que representan a toda la Argentina, pero que fueron elegidos en La Pampa. Nosotros hicimos también lo mismo aquí en Córdoba, junto a la rectora Rovere, por ejemplo, y al Sí. rector Boreto. Tuvimos reuniones con prácticamente la mayoría de los diputados por Córdoba, que en definitiva hicieron lo que dijeron que iban a hacer, apoyaron la ley de financiamiento universitario. Y bueno, y esperemos que ahora acompañe Sostengan. el rechazo al veto, pero bueno, eso lo dudo que todos lo hagan, porque ya hay un antecedente que es el del año pasado Mm. y ya se están escuchando distintas versiones de que hay Ah, gente que aprobó la ley, pero que no acompañaría, ah, lo cual sí, es eso ya incoherente. es, ya lo saben.
No, uno lo puede prever por los pronunciamientos públicos, por lo que se conversa, todo está cruzado por el armado de las listas de cara a las elecciones. La verdad que lamentablemente en esto hay una falta de coherencia de parte de algunos de nuestros representantes, que bueno, después la gente a la hora de votar hará su análisis y decidirá en consecuencia. Luis Negretti, muchísimas gracias por la nota. No, gracias a ustedes, fuerte abrazo. Hasta luego. Rector de la Universidad de Villa María, también por supuesto integrante del CIN, del Consejo de Rectores y Rectoras, interuniversitario a nivel nacional, explicando bueno, cómo darle pelea a lo que necesitan, ¿no?, para subsistir, ¿no?, el sistema universitario federal, amenazado de peligro por falta de presupuesto. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más.